Bueno, no, en principio muchas gracias por la invitación, muy contento de estar finalmente acá, un espacio que hace rato que estaba buscando la excusa para venirme de Capital para acá, así que un gustazo. Bueno, estamos viendo la primera, bien, ok, breve presentación, mi nombre es Guillermo Crespi, yo soy guionista, soy docente desde hace 20 años ya, principalmente en estas dos instituciones que ustedes ven ahí, o sea, la Universidad Nacional de las Artes, es donde estoy específicamente hace 20 años, soy docente principalmente de materias de guión, del palo audiovisual en general, arrancando por supuesto por el lado de cine, que es donde me formé, también tengo una materia optativa de cuestión de videojuegos, ya ampliaremos sobre esto, y después en la universidad, son dos universidades nacionales, en la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz, que está en la zona de San Isidro, zona norte de Gran Buenos Aires, es donde estoy desde hace un par de años como, además de profe de historia de videojuegos, coordinador de la carrera de la Tecnicatura en Desarrollo de Videojuegos. Y este último campo, digamos, el que tiene que ver con la historia de videojuegos, es donde un poco me vengo especializando ya hace rato largo y donde, digamos, el foro donde más suelo exponer este tipo de cuestiones es en un podcast que se llama Modo Historia, que afortunadamente, a pesar de que no hablamos de noticias ni cosas que pasaron hace poco ni que se van a venir, hablamos de cosas más bien antiguas, aún así seguimos estando entre los más escuchados en Spotify Argentina en la categoría de videojuegos. Arrancamos ya estamos por cumplir 5 años, estamos hablando de más de 80 episodios, cerca de 100 horas de material. Y bueno, un poco la idea, estando en este foro, en este simposio, o varios simposios que convergen, es contarles un poquito de una experiencia particular que tuve el año pasado, visitando un museo que está en la ciudad de Rochester, estado de Nueva York, o sea, cerquita de la frontera con Canadá, que se llama, coloquialmente le dicen el Strong, es el Strong Museum of Play, que es esencialmente parte museo histórico, parte museo interactivo para chicos, digamos, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la experiencia de juego, por eso se llama of play, ¿no? De todo el concepto. Tiene juegos, juguetes, en realidad nació, creo que la primera encarnación fue en el año 82, a partir de una colección privada de una residente de Rochester, Margaret Woodbury Strong, y luego se fue expandiendo, tuvo un montón de expansiones a lo largo de los años, y funcionan, entre otras, digamos, organizaciones dentro de ese mismo techo, funcionan la biblioteca y archivos de juego, que se llama Brian Sutton Smith, y el Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos, dentro, que es una de tantas, por supuesto, no es lo único que funciona. Yo fui primero en 2017 en calidad de chusma, es decir, a ver, y el año pasado afortunadamente tuve la particular distinción de ser el primer argentino en recibir una beca de investigación del Strong, segundo sudamericano, así que espero que más gente se anime. Y lo que hice fue esencialmente proponer un proyecto de investigación un poco en la amplia zona donde se solapan mis dos áreas de estudio, que tienen que ver con el audiovisual tradicional, cine, televisión y sus derivados, con este audiovisual interactivo de los videojuegos, ¿no? Entonces, para contarles un poco, los archivos del Strong tienen una de las colecciones de documentación acerca de la historia de los videojuegos más grande del mundo, principalmente a partir de donaciones de los mismos protagonistas, digamos, ¿no? Que bueno, que este es todo un trabajo que sabemos que hay que hacer, que es que la gente que ha desarrollado y que incluso en la actualidad desarrolla videojuegos le dé cierta relevancia a lo que está haciendo y no destroce y borre todo, sino que conserve algunas cuestiones. Por ejemplo, en este caso particular, ahí tienen la colección donada por Jordan Mechner, a quien seguramente conozcan como creador de Prince of Persia. Acá creo que lo conoce, Ale me parece que lo conoce. Así que estuve leyendo, después lo increparé porque hay cosas que no podemos leer hasta el 2029 o cosas así, que dicen, no, esta hoja no está, y esas cosas que uno se frustra. Pero bueno, habiendo solicitado de antemano una serie de colecciones específicas que yo quería revisar
en mi visita. Bueno, me recibieron con todo ahí preparado. Eso es solamente una parte de lo que pedí. Obviamente no revisé absolutamente todo, sino ciertas carpetas en particular. Pero bueno, estuve básicamente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, revisando carpetas con documentos y anotando y sacando cerca de 3.200 fotos. Me acalambré el dedo, básicamente. Y documentos de los 70s, 80s y 90s principalmente. En el caso de esta colección, por ejemplo, esa es una caja en particular de la colección de... Esta es una colección de arcades de Atari, mejor dicho, donada por la división de entretenimiento operado por monedas de Atari. Es documentación básicamente entre el 74 y 98 aproximadamente. Solo para darles un ejemplo, fue una oportunidad de acceder a documentos de desarrollo por un lado, o sea, y todo tipo de... ese es en particular un esquema de desarrollo y comercialización del Klax, uno de tantos videojuegos de arcade que desarrolló, en ese caso llamada Atari Games. Pero también otro tipo de documentación que a mí me parece de un enorme valor para reconstruir un poco lo que era la vida diaria dentro de esa empresa en particular, como memos internos. O sea, hay, por ejemplo, esta es una convocatoria para capacitar a distribuidores sobre el funcionamiento de los reproductores de Laserdisc que venían en ciertos videojuegos de arcade en particular, o incluso invitaciones para fiestas de cerveza. Hasta eso está guardado dentro de todo eso, que bueno, que da el panorama de lo que era la época, el lugar y demás. Además hay documentación de diseño de gabinetes, publicidades, marketing, la división de pinballs, etcétera, etcétera, etcétera. Otras colecciones que me tocó, porque obviamente fue lo que solicité, revisar documentos donados por Ken y Roberta Williams, cofundadores de Sierra Online, uno de los publishers de juegos de computadora más importantes del mundo. Que bueno, eso solo es una carpeta de uno de los proyectos de videojuego mezclado con elementos cinematográficos que hicieron en los 90s, así que es una de las cosas que más me interesaba. Y bueno, en los ratos de descanso que quedaba libre, me dediqué a dar vueltas obviamente por el museo, que insisto, ya lo habían visitado, pero tuvo una expansión enorme entre la última vez que había ido. Se pueden jugar arcades en sus gabinetes originales, por un lado. También se puede solicitar, por supuesto, decir quiero jugar tal juego en tal máquina, en la juegoteca te lo arman. Yo en este caso me dediqué solamente a la cuestión más de documentación, fui a leer papeles básicamente. Y bueno, como dije antes, es esencialmente una combinación de museo histórico con museo interactivo. Entonces, por un lado tenés todo tipo de exhibiciones, había una en particular de Age of Empires cuando fui. Y la parte de museo interactivo, bueno, tienen armado todo tipo de cuestiones como para disfrutar en familia. Incluso me llamaba la atención estar encerrado en la biblioteca, un lugar aislado, aislado del sonido y demás, a de pronto abrir la puerta y escuchar un quilombo de niños y niñas y decir, bueno, buenísimo. O sea, me encanta que convivan esas dos cuestiones. Y bueno, desde la visita estoy en contacto con varias personas que trabajan en preservación de videojuegos, que es un tema en el cual humildemente, además de la divulgación, tratamos de trabajar en podcast, en modo historia. Hemos digitalizado algunas revistas, estamos en proceso de digitalizar una colección de juegos en CD lanzados en los 90s que no están todavía online. Así que bueno, nada, rescatar la existencia de estos espacios como el que nos encontramos ahora, que le den un lugar a la divulgación y al trabajo de preservación de la historia, no solo la informática, sino en particular también de los videojuegos. Y bueno, también expresar el deseo de que podamos construir en algún momento algún tipo de archivo donde se pueda conservar y ofrecer el material a disposición del público que quiera indagar, de investigadores y lo que fuera. Pero bueno, todavía tenemos eso un poco, o sea, las cuestiones históricas que no están en los museos están repartidas entre hogares que las conservan con mayor o menor prolijidad. Bueno, ojalá que podamos algún día hacer un cierto esfuerzo de centralizar eso como para que esté disponible al público, sean aficionados, investigadores o quien sea, por supuesto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.